Franco, ¿se ve lo que hay en la pantalla? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un poco de lectura y yo voy a ir explicando el tema. Así que necesito a ver un voluntario que lea un título. Vamos a ir leyendo un título cada uno. Necesito un voluntario, por favor. A ver, voy a dejar de compartir y voy a tener que elegir al azar, si no. A ver, un segundito. A ver. em, Franco, ¿me escuchás? Sí. A ver, voy a pedirte por favor que leas el primer título, ¿sí? Solamente el primero. A ver, vuelvo a compartir la pantalla. Listo. Bueno, ahí está. Quiero que leas el primero, que dice Edad Moderna hasta donde dice Carabelas. Por favor. Edad moderna 1453-1789. La transición al mundo moderno. Últimos siglos de la Edad Media. A partir del siglo XIV, la sociedad europea comenzó a atravesar un proceso que se caracterizó por la desintegración del mundo feudal y la transición a una sociedad de tipo capitalista. Este proceso obedeció a múltiples factores demográficos, como el aumento de la población en general y de la población urbana en particular, económicos, sociales, como el incremento del comercio marítimo, el incremento de las ciudades-puerto, el incremento de la circulación monetaria, la creciente importante burguesía, disminución de la servidumbre en algunas regiones y la extensión del pago de salarios por el trabajo, algo poco frecuente durante el régimen feudal. Factores políticos, como el surgimiento de los estados nacionales con un poder centralizado en un monarca que no admitía a ningún otro que se pretendía igual o superior ni dentro ni fuera de sus fronteras. Factores geográficos, como los descubrimientos de nuevas rutas marítimas y continentes hasta entonces desconocidos y junto con ellos el asombro ante la presencia de lo otro no europeo. Innovaciones tecnológicas, como la imprenta y el papel, que en los comienzos de la modernidad pusieron los libros al alcance de más gente, e instrumentos que permitieron la navegación marítima, como el astrolabio, la brújula, la vela y las embarcaciones como las carabelas. Buenísimo, muchas gracias Franco. Bueno, más o menos para ir entrando en tema, nosotros tendríamos que arrancar más o menos a partir del siglo XVIII, pero para ver siglo XVIII vemos en esta clase un repasito de qué pasó antes de eso. Ustedes saben que antes Europa y América no tenían contacto. En el caso de Europa, bueno, estaba atravesando un momento, ¿no? Una situación particular que era el de la Edad Media, donde había un sistema que era el feudalismo. El feudalismo implicaba que la mayor parte de Europa era campo, ¿no? Y a diferencia de lo que pasaba hoy, ese trabajo que hacían los campesinos, por ejemplo, no recibían un pago, un salario. De hecho, ahí hablaba una de las modificaciones que hubo en la sociedad que tiene que ver con el pago a cambio del trabajo. A eso también hay que sumar la tecnología que aparece, ¿no? Que después va a dar lugar a los viajes ultramarinos, que después van a dar lugar a los viajes de Colón que llega a América, los grandes descubrimientos, la búsqueda de oro y plata, ¿no? Todo eso fue un proceso que fue lento. Después también todo eso va a dar lugar a la colonización de nuestro continente, al sometimiento de los nativos, ¿no? Bueno, a ver, ahora Lucila Casco, ¿me escuchás? Sí, profe. Te pido que leas el siguiente título, por favor. Para que ahí presento la pantalla. Un segundito. Quiero que leas el que dice la crisis del siglo XIV. ¿Me escuchás? Sí. Ah, quiero que leas ese título, por favor. La crisis del siglo XIV. La crisis del siglo XIV fue una época en la que se
produjeron situaciones extremadamente difíciles, desequilibrios climáticos, malas cosechas, hambrunas, epidemias y la muerte de amplios secretos de la población. Uno de los principales causantes fue el probete de las peste negra, 1347-1352, que provocó la muerte de los tercios de la población europea. La crisis del siglo XIV trajo una consecuencia en una serie de cambios que lenta pero continuamente habría en provocar la disintegración del Desintegración. sistema feudal. Aunque la ciudad crecieron en número, cantidad de habitantes y peso económico, el accidente europeo siguió siendo primitivamente rural. Aumentaron las circulaciones monetarias, las actividades mercantiles, manufactureras y finalizadas. El trabajo asalariado empezó a extenderse y largas serviles fueron disminuyendo lentamente. Bien, gracias Lucila. Esperen que voy a fijarme que se está sumando más gente. Ahí está, gracias. Bueno, básicamente entonces acá tenemos un antecedente importante de lo que va a ser el cambio en Europa, ¿no? Que fue la crisis del siglo XIV, donde se produjo una gran pandemia, ¿no? Como vieron, como la que está pasando ahora. Esta fue una pandemia mortal, que fue la famosa peste negra. La peste negra fue una enfermedad que fue provocada por las ratas, ¿no? Para que se entienda, Europa comerciaba sus productos con otros pueblos, antes de comerciar con América, que todavía no conocía ese continente. Comerciaba con pueblos de Oriente, como China, como la India, y en esos viajes que hacían en los barcos venían ratas también. Y esas ratas tenían unas pulgas que transmitían una enfermedad. Cuando esas ratas llegan al siglo XIV a Europa, empiezan a contagiar esta enfermedad que fue la peste negra, que provocó la muerte de un gran número de personas. Esto hace que la cantidad de población se reduzca en Europa y que cambien las relaciones entre los nobles, ¿no? Que eran los dueños de las tierras, y los campesinos que trabajaban para estos nobles. O sea, los que más sufrieron fueron los campesinos. Y al morir una gran cantidad de campesinos y al quedar poquitos, la ventaja fue mayor para los campesinos porque podían poner condiciones al trabajo. O sea, imagínense tener que trabajar en esa época con esas condiciones. Entonces ahí fue cuando el campesinado empezó a pedir una paga a cambio del trabajo que hacían. De todas formas, Europa todavía seguía siendo rural, es decir, la mayor parte de su territorio era campo, pero poco a poco van a ir apareciendo las ciudades. Bueno, a ver, Priscila, ¿me escuchás? Sí. Bueno, ahora quiero que vos leas el siguiente título. Dame un segundo que ahí comparto la pantalla. Lee el que dice recuperación y grandes cambios en Europa Occidental. Recuperación y grandes cambios en Europa Occidental. Como consecuencia de esta crisis, las sociedades europeas experimentaron grandes transformaciones.
El sistema feudal fue desintegrándose lentamente y en su lugar se desarrolló un sistema nuevo, el capitalista, basado en nuevas relaciones económicas, políticas y sociales. Este periodo de transformaciones se extendió entre los siglos XV 15 y 17. y XVII. ¿Cuáles fueron los mayores cambios en las sociedades europeas? La expansión de las actividades agropecuarias, Agropecuarias. el desarrollo del comercio y las artesanías urbanas, el debilitamiento del poder de los señores feudales y la centralización de la autoridad en el monarca o príncipe, el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía dedicada al comercio y a las actividades urbanas, la renovación de las ciencias y las artes. Muchas gracias. Bien. Entonces, a raíz de lo que pasa después en esa crisis, empieza a haber todos estos grandes cambios. O sea, empieza a desarrollarse nuevamente la población, empieza a haber más alimentos. Porque además de la agricultura se suma la ganadería. Por eso hablamos de actividades agropecuarias, es decir, la producción de alimentos en base al cultivo de la tierra y la cría de ganado vacuno para obtener carne, para obtener leche. Después también el comercio, en la época del feudalismo, ¿no? Donde la única actividad que había era la agricultura, no existía el comercio. Pero poco a poco, después de esa crisis, de la crisis del siglo XIV, el comercio, ¿no? La actividad de la compra y venta de productos de cualquier tipo, va a empezar a crecer. Y va a empezar a crecer ¿por qué? Porque va a aparecer una nueva clase social que es la burguesía. En la Edad Media la burguesía no existía como clase. Solamente había tres clases, que en realidad no eran clases sociales sino estamentos, que son grupos donde no existe el ascenso social. O sea, ¿qué quiero decir? El que, por ejemplo, era pobre en esa época no podía ser pobre, pero no podía ser de clase alta o no podía ser un príncipe. Nacía campesino y moría campesino. Pero la burguesía, que son aquellas personas que se dedicaban al comercio, al banco, ¿no? Porque en esa época aparecen los primeros bancos, ¿no? Como cuando vamos a retirar dinero, son los que van a cambiar un poco la situación en ese momento. También la burguesía, además del comercio, va a impulsar las ciencias y las artes, porque ellos van a impulsar incluso la educación y van a hacer que muchas personas se dediquen a estudiar lo que tiene que ver la astronomía, también a desarrollar, por ejemplo, la pintura, la escultura. Esta es la época, por ejemplo, de grandes pintores como Leonardo da Vinci, de escultores también como Miguel Ángel. Entonces todo esto implica que hay un gran cambio en Europa después de una gran crisis que va a hacer que Europa vuelva a recuperar su lugar, por decir de alguna manera, y que después va a influir en los grandes viajes también. Bueno, a ver ahora Celeste Sosa. Creo que ¿me escuchás? ¿Celeste? ¿Me escuchás, Celeste? A ver, Morena Báez. ¿Me escuchás, Morena? A ver, bueno, yo voy a leer lo que queda y voy a explicar. Para la próxima voy a pedir, por favor, si alguno me... Gracias a los chicos que leyeron, sí. A ver, voy a compartir lectura y voy a leer. Bien, la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Durante los siglos XV y XVI, el desarrollo del comercio y el afán de lucro impulsaron a los europeos a realizar grandes viajes en búsqueda de artículos de lujo como sedas, marfil, piedras preciosas y principalmente especias, pimienta, nuez moscada, canela y jengibre, utilizadas para condimentar y preservar las carnes conservadas en sal, que pudieran venderse a altos precios en los mercados europeos.
Estos productos provenían de Oriente, es decir, China, India y Ceilán, y su comercio pasaba por el Mediterráneo, o sea, el mar Mediterráneo, estando en manos de los mercaderes italianos de las ciudades portuarias de Génova y Venecia. A partir de 1453, los turcos otomanos se apoderaron del Imperio bizantino y obstaculizaron el tráfico habitual hacia el oriente. Los europeos se vieron obligados entonces a buscar nuevas rutas comerciales que los llevaran al Asia y a sus producciones. Con este objetivo, los portugueses tomaron la delantera y recorrieron la costa atlántica de África para arribar a la India en 1498. Los españoles, lanzados a la misma aventura, se toparon en su camino con el continente americano. En los siglos XV y XVI, estos viajes dejaron de ser iniciativa de comerciantes particulares para convertirse en una empresa de las monarquías. Se inició entonces una época de expansión territorial donde cada europeo se apoderó de extensos territorios en África, Asia y América, dando lugar a la formación de imperios coloniales. Las zonas conquistadas, llamadas colonias, fueron puestas bajo el dominio político y económico de los países europeos, llamado de ahora en adelante metrópolis, que los organizaron y explotaron según su conveniencia. Bien, esperen que ahí me fijo a ver si alguien más quiere entrar. Hola, buenas tardes, Ailén. Bueno, estamos haciendo un poco de lectura. La voy a volver a compartir el texto. Un segundito. Bien, entonces a raíz de los grandes avances en Europa sucede esto, ¿no? Los grandes viajes. ¿Pero a raíz de qué? O sea, entre Europa y Oriente había un comercio, pero apareció un poderoso imperio, que es el Imperio Turco Otomano, que estaba creciendo poco a poco y que tomó la ciudad de Constantinopla, que es la capital del Imperio Bizantino, y entonces esto cortó la ruta, ¿no? La ruta de comercio entre Europa y los chinos, los indios, etc. Indios acá entiéndase por la gente que vive en este país llamado la India. Después cuando los españoles vinieron a América los llamaron indios a los nativos que vivían acá, pensando que habían llegado justamente a ese país asiático. Entonces, ¿qué pasó? A raíz de este corte, los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas comerciales para llegar de vuelta al oriente. Por esta razón es que a raíz que Europa iba recuperándose económicamente, empezaron a desarrollarse las actividades relacionadas con la navegación, con la invención, por ejemplo, de brújulas, de grandes barcos como las carabelas, los mapas. Y los primeros dos países que iniciaron esto fueron los españoles y los portugueses. Bueno, los portugueses recorrieron el África, lograron llegar a la India, y los españoles, encabezados por Cristóbal Colón, decidieron tomar la ruta del Océano Atlántico hacia el oeste y se encontraron con el continente americano, con un nuevo mundo, van a decir ellos. Y bueno, como pensaban que habían llegado a la India, pero esto no fue así, los reyes, al enterarse de lo que habían encontrado los españoles, decidieron hacerse cargo de estos viajes, que en un principio estaban financiados por la burguesía, o sea, más que nada por los banqueros. Y cuando la monarquía se hizo cargo de estos viajes, decidieron ejercer la expansión territorial, ¿no? O sea, que los países europeos conquisten y tomen territorios en América. Esto implicaba obviamente arrebatar las posesiones de los que ya vivían acá, de los nativos. Y acá nacen los imperios coloniales, o sea, grandes territorios que estaban conquistados o estaban dominados por los países europeos, que en calidad de dominantes se los llama metrópolis. Y los países que estaban, o mejor dicho, las zonas que fueron conquistadas, se llamaban las colonias. Y obviamente en esa época la forma de vida que había en esa época era muy injusta, porque tenían privilegios los españoles que vivían en América, mientras que los indios que habían sido sometidos, o los mestizos, los negros, los mulatos, tampoco tenían voz y voto. Bien, el surgimiento del absolutismo y de los estados modernos en los siglos XVI y XVII. Los cambios
cambios en las relaciones sociales y económicas entre los siglos XI y XIII provocaron consecuencias directas en el plano político. Apoyándose en la burguesía, interesada esta última en neutralizar el poder de la nobleza feudal, la monarquía inicia un proceso de acumulación del poder político. Se va generalizando la idea de que el poder de los reyes provenía directamente de Dios y era por lo tanto indiscutible. Se produce un doble proceso histórico a partir del siglo XV, la construcción de estados centralizados en la autoridad de las monarquías y la instauración de estas como absolutas. Un ejemplo de esta situación será la implementación de la sucesión hereditaria a la corona. Los estados modernos comenzaron a centralizar su autoridad a partir de la creación de instituciones de gobierno que ayudaron a las monarquías a organizar sus territorios, recursos y sociedades. El marco legal, o sea, las leyes, lo aportó el derecho romano, recuperado para elaborar el sistema de leyes de los estados, que así pudieron hacer saber a los habitantes las normas bajo las cuales se produciría la organización de cada país. Surgen dos conceptos fundamentales: el reconocimiento de la propiedad privada y del poder absoluto de los reyes. Los ejércitos fueron organizados para lograr la expansión hacia nuevos territorios, imperialismo, y para apuntalar con el uso de la violencia la autoridad del rey. La organización administrativa y la designación de funcionarios especializados leales a la corona facilitaban al rey la atención de diversos aspectos de gobierno. También se propuso una economía centralizada en la administración estatal, proponiendo políticas de administración de recursos, la acuñación de moneda nacional y la confección de un sistema impositivo para lograr los recursos necesarios para que la estructura del Estado pudiera ponerse en acción. Las relaciones exteriores, a cargo de funcionarios especializados, establecieron alianzas políticas, militares y comerciales con otros estados. Bueno, básicamente acá lo que nombra son las características del Estado absolutista. ¿Qué es el Estado absolutista? Bueno, es un Estado donde el que gobierna es el rey. Bueno, el rey ya existía de antes. Lo que pasa es que en la Edad Media los que tenían más poderes eran los nobles. ¿Por qué? Porque antes no había grandes imperios, sino que había pequeños principados, pequeños territorios. Y cada príncipe era dueño de su tierra y no le debía cuentas a nadie. Pero cuando los reyes salían con la burguesía, porque los nobles tenían privilegios y los burgueses no, ahí es cuando el poder del rey se recupera. Entonces poco a poco, cuando va recuperando ese poder, nace esa idea de que el poder debía ser absoluto. Empiezan a escribirse libros, doctrinas, diciendo que, bueno, para justificar el poder absoluto de los reyes, se decía que este venía de Dios. Y entonces, como los reyes eran elegidos por Dios, nadie podía discutir su autoridad. Obviamente, para que esto sea así, el rey necesitó ayuda de funcionarios o de personas de gobierno que sean leales al rey. También, bueno, esto va a estar acompañado por la sucesión hereditaria, o sea, si el rey moría, el que ejercía el poder era su hijo mayor. Las leyes van a estar basadas en el derecho romano antiguo, para que ustedes sepan un poco. Los romanos, ¿no? El imperio romano de principios de milenio, habían creado las primeras leyes escritas. Bueno, acá se va a retomar eso. También, bueno, se va a justificar la conquista de territorios, ¿no? El imperialismo, el acatamiento a la autoridad del rey va a ser a través de la violencia, por eso se va a crear un ejército que responda al rey, una administración que maneje todo, y bueno, más o menos algunas de estas características, y obviamente el uso de funcionarios que se encarguen de relaciones exteriores, para tener contactos y establecer alianzas con otros reinos. Bien, a ver, yo ahora voy a presentar un PowerPoint para explicar la última parte. Esperen un segundito. Después la otra parte ustedes la terminan de leer, pero yo voy a mostrar esta presentación para que se entienda. ¿Se ve la presentación? Sí. Bien. Esperen un segundito. Bien. Bueno, aquí esto es más o menos un resumen de lo que leímos recién. Acá esta imagen, por ejemplo, es de cómo se pasa del feudalismo al capitalismo, ¿no? O sea, de una producción agrícola
a una producción industrial, ¿no? Un cambio que va a ser lento, ¿no? Que se va a lograr en el siglo XVIII. Acá tenemos la imagen de la peste negra, ¿no? Si ustedes observan bien la foto, era muy común, ¿no? En esa época, cómo el arte representaba lo peor, ¿no? Porque se pensaba que por los pecados de la gente había ocurrido esta peste, que después obviamente se va a lograr superar. Las características de cómo va cambiando, o sea, cómo se va dando el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? O sea, cómo se revitaliza la agricultura. En la imagen de arriba a la derecha, cómo renace el comercio. Después, abajo a la izquierda, se ve una persona contando dinero. Bueno, se refiere a el burgués, ¿no? Como nueva clase social que aparece. Hola, profe, hola. Hola, ¿Me ¿qué tal? escucha? Buenas tardes. Sí, sí. Soy Leandro Aguilera. No me he podido unir porque no tenía luz y no me andaba el wifi. Recién vino con luz. No hay problema, no te preocupes, no te preocupes. Yo después voy a compartir todo esto, así que quédate tranquilo. Dale, profe. Después, abajo en el medio, lo que tienen es la pirámide social de la época, ¿no? O sea, cómo estaba organizado la sociedad feudal. A la cabeza está el rey que vuelve a recuperar su poder, después abajo está la nobleza, el clero y los campesinos, ¿no? Aunque se le dice tercer estado porque están los campesinos con la burguesía. Y abajo de la derecha, ven ahí el dibujo de esa persona, es una obra de Da Vinci, ¿no? El hombre del Vitruvio, o sea, lo que da cuenta de que las artes y la ciencia empiezan a tener importancia en esta época. Bueno, acá tenemos los grandes viajes, ¿no? Que fueron parte de los avances europeos, ¿no? El desarrollo de la carabela, la imagen de la izquierda que muestra a Colón llegando a América y el recorrido, ¿no? En el mapa que se observa arriba a la derecha. Este fue el primer viaje, después él ha tenido 3 viajes más. Bueno, acá la explicación de lo que es el absolutismo, ¿no? Por un lado, bueno, el sometimiento de la nobleza, ¿por qué? Porque la nobleza tenía más poder que el rey. Entonces, el objetivo de los reyes va a ser anular el poder de los príncipes o de los nobles. Para eso van a necesitar un ejército estatal, ¿no? O sea, centralizado, o sea, en el sentido de que el ejército responde al poder del rey. Se sacraliza y se exalta la imagen del rey también, ¿no? Por eso la idea de que el rey era elegido por Dios. Había una sola religión en cada reino, por eso se reprimía a la disidencia religiosa, o sea, todo aquel que fuera disidente con la religión oficial o con la figura del rey era perseguido y castigado. La centralización administrativa que implica una burocracia o un conjunto de funcionarios leales al rey, ¿no? Que se encargan de administrar la economía, la producción, etcétera. Y también el control sobre poderes ajenos a la iglesia, a la corona. La iglesia, ¿no? Que debía estar de acuerdo con las decisiones del rey, las instituciones representativas, ¿no? O sea, los funcionarios y los poderes en cada ciudad. Esta foto que observan acá es la foto del rey Luis XIV. Digamos que él fue como el gran ejemplo del modelo absolutista, ¿no? De hecho, su frase era: el Estado soy yo. Y esto tiene que ver con esto de que se decía, como ya mencioné, ¿no? En el absolutismo, de que los reyes eran elegidos por Dios y por lo tanto nadie podía cuestionarlos. Ellos podían sancionar leyes, pero ellos no las cumplían, pero sí tenían que cumplirlas el resto de la sociedad. Después, cuando ustedes lean el texto, van a encontrar algo sobre el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Bueno, es un conjunto de ideas económicas donde se sostiene que la riqueza de una nación está en la acumulación de oro y plata. A ver si ustedes por ahí recuerdan, los europeos, ¿dónde van a encontrar el oro y la plata que no había en Europa? ¿Dónde encontraron eso, no? En esa época, en el siglo XV, cuando empezaron los grandes viajes. ¿Alguno tiene idea de dónde pudieron haber sacado el oro y la plata? Bueno, Profe, no te escucho porque Leandro tiene el micrófono abierto y se mezcla todo. No a ver entiendo si... lo que decís. A ver... Ahí lo apago, ahí lo apago. Ahí está. Sí, pueden prenderlo si quieren acotar algo. A ver, les pregunto, a ver si alguno sabe. Los europeos, ¿de dónde sacaron el oro y la plata en esa época? Porque había mucho oro y plata, pero no había en Europa. ¿De dónde lo sacaron? ¿O de dónde les parece que lo sacaron?
cuando ellos iniciaron los grandes viajes, lo encontraron en los grandes imperios nativos que había acá en América. Por ahí ustedes se acordarán de los aztecas, de los mayas, de los incas. Bueno, pero especialmente de los aztecas y los incas. Bueno, fueron dos grandes civilizaciones donde había mucho oro y plata. Bueno, eso va a justificar los grandes viajes a Europa, perdón, a América, ¿no? De parte de Europa, y que les va a permitir incrementar las riquezas de los grandes imperios europeos. A eso también se suma el comercio, ¿no? Que va a haber entre las colonias y Europa, especialmente de cosas que en Europa no había, por ejemplo, papa, animales exóticos, etcétera. Y bueno, el mercantilismo también va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque esa acumulación de oro y plata se la va a llamar después acumulación originaria, ¿no? ¿Por qué? Porque después va a dar origen al modelo capitalista. Para que se entienda qué es el capitalismo, bueno, es un modelo económico que hasta el día de hoy existe, que implica que hay un comercio, ¿no? O sea, un sistema de compra y venta de productos, donde hay un grupo pequeño, que son los empresarios, que son los que concentran la mayor cantidad de riqueza. Y del otro lado están los trabajadores, o después se lo va a llamar proletarios, que son los que ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Bueno, cuando en el siglo XVI y XVII va ocurriendo esto del mercantilismo, poco a poco se va a ir construyendo este modelo capitalista donde la base productiva es la industria. De hecho, si ustedes observan acá en la imagen, ¿no? Que hay unas máquinas, ¿no? Los telares, porque la primera industria es la industria textil. Estas primeras máquinas eran a vapor, porque era la primera energía que se utilizó para esa época. Y bueno, entonces con esto acá concluimos la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. No, profe. Bueno, No. yo ahora, a continuación, después en un momentito voy a armar una actividad, ¿no? que abarca esto y el material de lectura de la clase pasada. Cualquier consulta que tengan, escriben al Classroom. Yo estuve corrigiendo algunos trabajos, después ahí si hay alguno de los que está acá presente que envió tarea, fíjese si le llegó la corrección. Así que bueno, nos estaremos hablando, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.